Les damos la bienvenida a nuestro espacio derechocrítico.sb, siempre con Salvador Meléndez y Julio Oseguera. Y en esta ocasión haremos un video de eco de una entrevista de un artículo que publicamos en nuestro convenio con la revista Derecho y Negocios. El artículo titulado Protección de datos personales y consumidores. Y esto es precisamente porque en la sociedad en la que vivimos estamos cada vez más expuestos. Nuestra identidad, nuestros datos pueden ser utilizados por personas inescrupulosas para obtener beneficios injustos o para dañar también a algunos de nosotros. Por eso es importante que avancemos en nuestro conocimiento sobre la protección de nuestra identidad digital. Excelente, Julio. Bueno, siguiendo con la especialidad tuya de Derecho Digital, vamos a ahondar en ese tema. A mí me parece interesante el tema, el título más bien, Protección de datos personales y consumidores. ¿Por qué decidiste titular de esa forma el artículo? Hay dos razones importantes en esto. Lo primero es que, Salvador, consumidores somos todos. Exacto. Las personas en nuestro ejercicio vamos a tener diferentes relaciones con empresas. Normalmente todos tenemos un servicio de electricidad, un servicio de agua potable, un servicio de telecomunicaciones, internet, que compramos ropa, compramos una cosa, la otra. En ese escenario en donde nos vinculamos con otro agente económico y adquirimos bienes o servicios, nos volvemos consumidores. Y en esa relación particular como consumidores, y ahí es donde viene la otra razón, hay un riesgo natural de exposición de nuestros datos personales y que estos datos personales sean utilizados para unos propósitos diferentes de los que realmente deberían ser usados. Bien, Julio, ahora, si hablamos de datos personales, en primer término, ¿cuáles son esos datos personales que hay que proteger? Bueno, y luego, la segunda sería, ¿por qué es importante esa protección de esos datos? excelente, Salvador. Justamente los expertos en la materia hablan de datos sensibles. Son sensibles precisamente porque están vinculados con aquellas partes más íntimas del ser humano, ¿verdad? Las que tienen mucho que ver con el honor, con la dignidad de todos nosotros. Datos, por ejemplo, sobre la identificación, tu rostro, tus huellas digitales, tus números de identificación del DUI, del NIE, el pasaporte. Todos esos van a ser datos que te van a vincular con bases de datos, ¿verdad? Que los van a tener entidades especializadas y que podrían ser utilizadas para ciertos trámites, ¿verdad? Pero no solo los números, sino que también, por ejemplo, tus preferencias políticas, preferencias culturales, religiosas, sexuales, van a tener también una relevancia muy importante porque de ahí pueden surgir ámbitos de discriminación. Que una persona no pueda acceder, por ejemplo, a un servicio de salud, a un servicio de educación, a un servicio público de cualquier otra naturaleza, debido a que se han manejado de manera indebida datos sobre las filiaciones, sobre los deseos, sobre las aspiraciones que las personas puedan tener. Ok, en ese tema también de la discriminación, es importante aclarar que pueden, digamos, al filtrarse cierta información sensible, alguien puede no ser, o un candidato, por ejemplo, para cargo magistrado, puede haberse impedido de ese cargo. Ahora bien, hay normas que protegen estos datos personales, pero queremos saber, queremos que desgloses, ¿no?, ese tipo de normas, ¿no? Y si te parece que esa normativa es la adecuada para proteger realmente los datos personales en esa norma. Fíjate que aquí hay un punto al que tenemos que darle el debido detenimiento, y es que la comunidad jurídica resentimos que no exista una ley de protección de datos personales como tal, específica, especial para este fenómeno. Y esto ha llevado a muchos juristas a decir precisamente que en El Salvador no hay normas de protección de datos personales. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Es cierto, no tenemos una ley de protección de datos personales vigente, pero eso no quiere decir que estemos viviendo en tierra de nadie, porque hay otras normativas que sí que lo abordan de alguna manera. Por ejemplo, tenemos la Ley de Protección al Consumidor en los artículos 18 letra G y 21. El 18 letra G habla sobre las prácticas abusivas, y una práctica abusiva prohibida por la Ley de Protección al Consumidor es compartir datos personales o crediticios sin la debida autorización del dueño de ese dato. Entonces ahí tenemos ya una regulación.
¿verdad? Desde luego, la ley de protección al consumidor no me define cuáles van a ser esos datos personales, esos datos crediticios, no me define cuál va a ser ese propósito, cómo debería estar construida esa autorización, de acuerdo, pero ahí tenemos ya una primera regulación al respecto. Luego, el artículo 21, siempre de la ley de protección al consumidor, nos establece obligaciones especiales a las entidades que se dedican a comerciar con datos, lo que en otros ámbitos llamamos agencias de información de datos, ¿verdad? Como lo pueden ser DICOM, Indata y las otras entidades que están autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero para fungir como tales. Dentro de estas obligaciones tenemos, por ejemplo, el resguardo, ¿verdad? Que no vaya cualquier persona a acceder a esos datos personales, sino que haya mecanismos técnicos que permitan una seguridad de esa información, ¿ya? Correcto. Entonces ahí tenemos una primera aproximación jurídica, ¿verdad? No vale decir que no hay una regulación de Salvador, sí la hay, no es la que quisiéramos, de acuerdo, pero sí la hay. También tenemos la ley de los servicios de acceso a la información crediticia de la persona. Es una ley que está dedicada específicamente a la protección de los datos financieros. Si has obtenido un crédito, si lo pagaste bien, lo pagaste mal, quién tiene acceso a esa información, cuánto tiempo va a permanecer esto en la base de datos, hay un atisbo del derecho al olvido. Ahí tenemos también algunas regulaciones bien particulares. Yo les recomiendo que lean particularmente el artículo 14 y el artículo 28. El 14 establece los derechos específicos de las personas cuyos datos son tratados, y el 28 tiene las infracciones para las entidades que incumplen con esos derechos. Pero como ven, ahí tenemos ya dos normativas que tienen una vigencia ya desde hace algunos años, que abordan el tema de la protección de datos personales y lo están haciendo particularmente desde la dimensión de consumidores. Ok, bueno, yo creo que es un tema tan sensible, tan personal, no solo para el consumidor en general, sino para todas las personas en el país. Considero de que debería tener una ley especial, una ley específica, clara, ¿verdad? Un régimen sancionatorio incluso, y a lo mejor también una parte penal. Pero yo sé que tenemos un artículo en la Ley de Procedimientos Administrativos, que específicamente es el artículo 16, que nos da una línea, como norma marco que es, del tema de protección al consumidor, de protección a los datos personales. Exactamente, fíjate que el artículo 16 establece los derechos básicos del usuario, ¿verdad? Del ciudadano, cuando interactúa con la administración pública. Y el número 4 de esos derechos es precisamente a que haya una seguridad y confidencialidad de la información que se expone cuando una persona se relaciona con el Estado. Imaginémonos, por ejemplo, aquella persona que tenga una enfermedad crónica y va a un hospital estatal, y ahí está el diagnóstico, ahí está su esperanza de vida, ahí hay unos datos que son bastante sensibles y que pudieran ser también de un interés mercadológico. Entonces, ahí ese hospital estatal va a tener la obligación también de generar un ámbito de protección de esos datos personales. Ahora, también es importante que nosotros coloquemos a la Ley de Procedimientos Administrativos también en su propio peso, porque si bien es cierto, como bien lo mencionas, es una ley marco, ¿verdad?, para la relación del ciudadano con el Estado, pero el artículo 2, cuando nos habla del ámbito de aplicación, nos dice que no solo se le va a aplicar a las entidades autónomas, al Ejecutivo, al Judicial, al Legislativo, sino que también a los concesionarios. Exacto. Eso quiere decir que, por ejemplo, una entidad privada, una empresa privada que sea concesionaria para brindar un servicio público, también va a estar vinculada por el artículo 16, número 4. Entonces ahí tienes tú, por ejemplo, bancos vinculadas por el artículo 4, el número 416, entidades prestadoras de servicios de telecomunicaciones, que también son concesionarios. Así es. ¿Verdad? Empresas que emiten documentos públicos como el DUI, como la licencia de conducir, también son suerte de concesionarios. El famoso caso de Sertrace, ¿no? El famoso caso de Sertrace. Ahora que estamos en el estudio de la ley de aguas, ¿verdad? Y que vale la pena decir, decir que hacer un video especial para eso. Haremos un video especial sobre él, pero vale la pena decir, miren, tenemos un proveedor de agua importante en el país, pero hay otros 2.000 otros proveedores de agua en el interior del país que también podrían estar vinculados por esta normativa y que también van a tener datos personales. Exacto. Entonces ahí podemos nosotros ver que realmente en El Salvador hay una riqueza no aprovechada de normativas vinculadas con la protección de datos personales
especialmente en el ámbito de consumidores. Bueno, Julio, pero concretizando en el tema de las instituciones que protegen o deben proteger estos datos personales, me gustaría también que a los amigos nos mencionen un par de casos emblemáticos sobre este tema de violación a la protección de datos personales. Bueno, fíjate que aquí hay un tema bien curioso, y es que pareciera ser que la protección de datos personales está vinculada de manera natural con derecho de consumo, Correcto. como lo estamos viendo. Sin embargo, derecho de protección de datos personales y derecho de consumo son dos parcelas diferentes. Y por eso tuvimos el año pasado una discusión, cuando iba a entrar en vigencia esta ley, si esa competencia se le iba a dar, por ejemplo, a la Defensoría, o se le iba a dar al Instituto de Acceso a la Información Pública, o se debía crear una institución especial. Yo creo que debería haber una institucionalidad especializada en este caso, porque si bien parte del mismo derecho a la autodeterminación informativa, lo cierto es que son cosas diferentes. No es lo mismo el acceso, proteger el acceso de las personas a la información pública, que proteger los datos de las personas del acceso de terceros. Son cosas diferentes. Sin embargo, hoy por hoy lo que tenemos es una fuerte regulación en el ámbito del mercado. Y precisamente, como estamos viendo, Ley de Protección al Consumidor, artículo 21, artículo 18, Ley del Historial de Crédito, artículo 14, artículo 28, y estas, a quien le da competencia es a la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Y ahí tenemos algunos casos bien interesantes. El caso de una empresa dedicada a las telecomunicaciones, que es Tigo, que fue fuertemente sancionado hace varios años por precisamente revelar datos personales sin la debida autorización. Y claro, Tigo no ha sido el único. Ha habido muchas otras empresas que han sido sancionadas también por este tema. El famoso caso de Dicom. El famoso caso de Dedicom también, que también ha tenido sanciones, y el Dedicom también tiene una relevancia adicional, porque además de haber sido tratado en sede administrativa, fue tratado en sede constitucional. Y ese ha sido el amparo que precisamente nos ha regalado la jurisprudencia que sustenta el derecho a la autodeterminación informativa. Entonces ahí tenemos casos bien concretos en donde el Estado salvadoreño ha dicho no, aquí hay un ámbito de protección, hay una categoría jurídica tutelable de derechos, ¿verdad?, que puede activarse institucionalmente para que las personas tengan una seguridad jurídica y tengan un amparo en este tipo de situaciones. Ok, Julio, lo que estás mencionando básicamente es público, ¿verdad? Hay resoluciones judiciales sobre estos temas, pero seamos prácticos para nuestros amigos, con los colegas y también los que no lo son, que siempre nos ven. ¿Cuáles son los tips que nosotros como ciudadanos tenemos que tener presentes para cuidar nuestros propios datos personales? Aquí es donde tenemos que tener también mucho cuidado, porque no debemos suponer que el Estado es el único responsable de cuidarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos también una corresponsabilidad importante en esto. Todos nosotros probablemente tengamos redes sociales. De hecho, si estamos viendo este video es porque lo estamos compartiendo a través de este tipo de redes. Pero nosotros tenemos que preguntarnos hasta dónde nosotros hemos dado permiso para que otras personas accedan a nuestros datos personales. La red nos pide nuestra edad, nuestra fecha de nacimiento, nosotros somos libres de decirla o no. La red nos pide nuestro estado familiar, nosotros somos libres de decirlo o no. La red nos pide fotografías de dónde pasamos nuestras vacaciones, de quiénes son nuestros familiares, de qué son las cosas que no nos gustan. Nosotros estamos en la libertad de compartirlas o no. Entonces, la primera práctica que nosotros tenemos que tener en este sentido es ser consciente de los datos que yo estoy compartiendo y decidir si quiero o no compartirlos. Miren, muchos de estos datos se usan, por ejemplo, para mejorar la experiencia del usuario, para mejorar los bienes y servicios que las empresas nos venden, para decidir qué película van a estar estrenándose, cuál se va a producir. Entonces hay un uso importante de nuestros datos personales, pero está en nosotros decidir si lo vamos a compartir o no. Entonces tenemos que ser conscientes de si activamos o no esas pestañitas en nuestras redes sociales de compartir estos datos, número uno. Número dos, en el ámbito análogo, ¿con quién yo comparto qué datos? ¿Con qué instituciones? ¿Quién las tienen? ¿Y hasta dónde yo digo lo que digo? Eso también tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Cuántas veces no hemos visto casos de niños, por ejemplo, que los secuestran porque se sabe dónde estudian, a qué hora salen, dónde van a jugar, etcétera, cuando la casa queda sola? Son datos que también tienen mucho que ver con el autocuidado. Y ese probablemente sea el principal tema que tenemos que abordar para la protección de nuestros datos personales.
Excelente, Julio. Nos ha quedado bastante claro, digamos, la base por lo menos del tema de protección de datos personales y consumidor. Este tema es interesantísimo, pero deseamos que pronto se apruebe una ley especial sobre el mismo. Y el día que eso pase, nosotros estaremos analizándola punto por punto. No nos queda más que, como siempre, recomendarles, ejerzan con honor y fórmense con pasión. Y como siempre terminamos recordando a Maquiavelo, no es lo mismo el ser que el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles.